Hola, bienvenidos a Inercia Podcast, el espacio en donde buscamos materializar la sustentabilidad empresarial. Queremos que este sea un espacio para compartirles herramientas que les permitan llevar la sostenibilidad a sus vidas y a sus trabajos. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En este episodio hablamos sobre las cadenas de valor. ¿Quiénes son todos los actores que se ven involucrados en la operación de un negocio? ¿Cuáles son las nuevas responsabilidades que tienen las empresas de asegurarse de que cada uno de los actores impactados por su negocio o cada uno de los eslabones de esta cadena de suministro tengan aseguradas las mejores condiciones socioambientales? Queremos mitigar estos riesgos y entender la responsabilidad que tienen las empresas. Entre ellas, creo que dos temas muy sonados, por mencionar unos, es la huella de carbono y pues también la neoesclavitud, ¿no? Que lo vimos varias veces en los últimos años, que es un problemón de las cadenas de suministro, ¿no? ¿Qué rol juego yo en esta cadena de valor global? ¿Y qué puedo hacer dado que se viene este tema de trazabilidad, transparencia y regulación? Creo que también es algo muy positivo y esperemos pronto tengamos también desde este lado en México mayor entendimiento de qué es lo que tienen que cumplir las empresas. Sí. Si no tenemos hoy esa data, como lo mencionabas, esos bajos porcentajes de data, pues vamos a tener que empezar a generarlos, ¿no? Porque yo como inversionista, yo como consumidor, yo como gobierno, evidentemente quiero tomar decisiones informadas de qué industrias, qué actividades o qué hábitos de consumo son los más amigables con el medio ambiente o con la propia sociedad del pueblo, pues la economía en general, ¿no? Claro. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a una tercer cápsula en la que estamos hablando de las tendencias de este 2024 y tiene que ver con un tema también muy interesante que tiene que ver con la trazabilidad de las cadenas de valor, ¿no? Y para empezar con este contexto, creo que es importante empezar con la globalización y pues ya la venimos viendo, la hemos vivido generaciones como nosotros, con más apertura de mercados, más productos de mercados extranjeros. Entonces, hoy la nueva normalidad, sin duda, son cadenas de valor mucho más complejas y en donde están involucrados mucho más actores, ¿no? Entonces, sí es algo que hemos notado y también a nivel inversión y competitividad, que mientras más estructurada tienes una cadena de suministro, más ventaja competitiva tienes, ¿no? Pero también es otra realidad que mientras más actores, tienes mucho más riesgos de que esta cadena de suministro algo salga mal, ¿no? Entonces, eh, sí estamos viendo, y como veríamos desde la primera cápsula de estas tendencias, que tiene que ver mucho con los riesgos, ¿no? En este caso, pensando sobre las cadenas de suministro, estamos viendo riesgos comerciales, reputacionales, ambientales, sin duda, entre otros, que creo que vale la pena traer a esta discusión. Y lo que estamos viendo también es que mucho más reguladores se están queriendo involucrar más en entender, por eso de ahí la trazabilidad, qué está pasando con las cadenas de suministro, ¿no? Claro, y es que anteriormente y en el momento en el que se empiezan a crear estas cadenas de suministro, cadenas de valor en el que hay múltiples actores en diferentes países que tienen como diferentes puntos de responsabilidad, por así llamarlos, pues era mucho más sencillo que se lavaran las manos, ¿no? O sea, que dijeran como, no, es que mi operación o como mi responsabilidad va a llegar hasta aquí, que es en donde te entrego, y de ahí yo ya no sé qué sucede y eso ya es un tema de mi proveedor, de mi cliente y demás. Y la cuestión es que ahora se está pidiendo explícitamente que las empresas tomen esa responsabilidad, ¿no? Desde la fuente hasta el producto terminado, qué pasa en tu cadena de valor, ¿no? O sea, a partir de lo que tú vendes, que involucras a 10,000 actores, qué está pasando con esos 10,000 actores, ¿no? Y quisiera que arranquemos justo con la definición de este término que hemos escuchado, que es due diligence o la debida diligencia de las cadenas de valor. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Cómo está funcionando? Y antes de empezar con esta definición, estábamos platicando Pau y yo antes de grabar que ese sentido de responsabilidad me recuerda al meme de los tres Spider-Man señalándose, no, tú tienes la culpa. Y pues era la realidad, ¿no? Era la normalidad de, no, pues yo no tengo ni idea qué hace mi proveedor, entonces yo me lavo las manos y X, ¿no? Ahí quedaba la responsabilidad.
Creo que hoy se amplía, como bien dices, ese sentido de responsabilidad para bien, porque si tú decides contratar a un cierto proveedor o a cierto actor en tu cadena de valor, sin duda estás tomando una decisión, ¿no? Y esa decisión es la que queremos pasar a través de un proceso de due diligence, ¿no? Entonces, más que nada, este proceso de debida diligencia o due diligence se refiere a analizar, evaluar y gestionar la cadena de valor de manera sistémica, ¿no? Entonces, sí tiene un objetivo o varios objetivos claros, que es esta operación ética y legal y sostenible, evidentemente, de toda la cadena de valor. O sea, desde extraer las materias primas, si yo vendo productos, hasta mi producto final y cómo lo entrego al cliente. O servicios, ¿no? El cómo ejecuto mis servicios, dónde los estoy ejecutando, por qué medios, de qué medios hago marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, platicábamos desde esta cápsula 1, como lo decíamos en la introducción de ahorita, que queremos mitigar estos riesgos y entender la responsabilidad que tienen las empresas. Entre ellas, creo que 2 temas muy sonados, por mencionar unos, es la huella de carbono y pues también la neoesclavitud, ¿no? Que lo vimos varias veces en los últimos años, que es un problemón de las cadenas de suministro, ¿no? Sí creo que hay un proceso definido, claro, que se puede, pues creo que resumir en 3 pasos. Primero, analiza, entiende dónde están tus puntos débiles de tu cadena de valor, dónde podrían surgir estos problemas, ¿no? De ahí pasamos al segundo paso, que es esta evaluación, ¿no? Y que viéndolo como de manera muy sencilla tiene que ver con esta matriz de riesgos. O sea, qué tanta probabilidad tengo de que este riesgo suceda y cuál podría ser el impacto, ¿no? Y el último paso en este proceso de due diligence tiene que ver con la mitigación, ¿no? ¿Qué acciones voy a tener que realizar para gestionar este riesgo y prevenir que el impacto o la probabilidad sea mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí creo que hay áreas claves que vamos a estar viendo, entre ellas, pues derechos humanos, derechos laborales, el impacto ambiental y la gestión de recursos, ¿no? Y por último, pues estas prácticas tanto comerciales como éticas, que tienen que ver con un tema de ventajas competitivas y de reputación, ¿no? Entonces, antes de seguir como con la conversación, sí quiero preguntarte, ¿qué estás viendo tú también a nivel regulación? O sea, estamos viendo que hay una nueva palabra que hemos mencionado también en diversos capítulos, que es muy interesante para el tema de impacto, que es la transparencia, ¿no? Y en este caso muy ligada a la trazabilidad. Entonces, ¿qué estás viendo ahí tú en temas de regulación? Pues algo que escuché hace no tanto, que va a pasar pronto este año, es la Unión Europea está pasando justamente una regulación de preservación de naturaleza y biodiversidad, que lo que hace es que todos aquellos que vendan un producto terminado de origen animal, vegetal, que sea pues normalmente alimenticio o no, puede ser también cualquiera que venga de una fuente, de un servicio ecosistémico, ¿no? Llámese agua, tierra, árboles, lo que sea, todo tienen que poder comprobar que sus materias primas no vienen de un lugar que haya sido deforestado. Entonces, ¿aquí qué pasa? Obviamente hay N,000 materias primas que vienen de otros lados fuera de la Unión Europea y ya vamos a platicar cómo impactan estas regulaciones que se ven o se sienten lejanas, ¿no? O sea, yo les digo, ok, estamos en México, tal vez nos escuchan en algún lugar fuera de la Unión Europea, pero el tema de la globalización de la que hablábamos anteriormente y cómo estas cadenas de suministro son tan complejas e involucran a tantas personas en diferentes geografías, hacen que esta regulación en la Unión Europea impacte México o impacte cualquier otro lado, ¿no? Entonces, como uno de los ejemplos, el tema que también decías tú, trazabilidad y transparencia, sí son retos enormes y nos vamos a meter también a eso. Si nos ponemos a considerar cuántas de las empresas que venden productos basados en soya, por ejemplo, solo el 11% podía proveer esta trazabilidad. 11% en toda la industria que venden productos terminados que tienen soya adentro, ¿no? Poder decir de dónde viene esto. Y solo 8% del cacao, que sabemos que también es una industria que ha tenido pues muchos temas en cuanto al impacto, sobre todo en la neoesclavitud, en temas también de deforestación, y eso sin hablar de documentales que hemos visto del aceite de palma y demás, ¿no? Entonces ahora lo que está pidiendo la Unión Europea tal cual es que se pueda
comprobar que tus materias primas no ocasionaron la deforestación de algún lugar. Y por otro lado, también en Estados Unidos, en 2023 casi se triplicó los bienes que fueron detenidos en la frontera por dudas, tal cual era como tener pues esta inquietud de que hubiera habido algún trabajo, neoesclavitud, trabajo forzoso y demás, detrás del producto, ¿no? Entonces eso también es un impacto enorme también desde el punto de vista de lo social, ¿no? O sea, la Unión Europea está regulando desde el punto de vista ambiental, con esto que les digo, la deforestación, y desde el punto de vista social, con el objetivo de eliminar empresas que, como tú decías, toman decisiones de trabajar con proveedores que están de alguna forma fomentando y creando que exista neoesclavitud o condiciones laborales que no deberían de existir de acuerdo a los derechos humanos, ¿no? O sea, largas jornadas, poca remuneración y demás. Y las multas que se supone que van a empezar a existir pueden ser hasta 5% de la facturación de la empresa por tener alguno de estas. Dejen ustedes de tener realmente el impacto negativo, sino simplemente no conocerlo, de no saber si tú estás creando oportunidades de no esclavitud a partir del funcionamiento de tu empresa. Pero quisiera adentrarme un poquito más en ese tema, ¿no? Y quería preguntarte a ti tal cual, ok, yo les platico que si la regulación en la Unión Europea, que si los frenos de mercancía en la frontera con Estados Unidos, pero ¿cómo ves tú que va a afectar esto al mercado mexicano? Desde el punto de vista, obviamente, de un riesgo a las empresas, también una oportunidad. ¿Y cómo vamos a tomar este reto viendo esos porcentajes para empezar a tener esa trazabilidad que hoy no existe? Creo que sin duda es un win, no solo para Europa o países europeos que forman parte de la Unión, sino que también todos nos vemos impactados, ¿no? Y hace falta nada más quien nos esté escuchando agarrar la etiqueta de su camisa para decir Made in Taiwan, Made in China, Made in India. Obviamente pues habrá quien tenga un producto hecho en México, ¿no? Pero eso lo que quiere decir es que la mayoría de los productos, queramos o no, se producen en países subdesarrollados y varia de la materia prima. También viene de países subdesarrollados con alta biodiversidad de productos, con climas espectaculares para sembrar cierto tipo de producto, como lo es México y muchos países de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, por poner, no solo poner la etiqueta de México, sino de cualquier país subdesarrollado, en este caso, sí creo que hay una alta importancia y alto impacto de lo que están generando estas regulaciones, ¿no? Por poner un ejemplo, si nos metemos a la industria de cacao, que básicamente el cacao viene de América Latina, mucho de México, es, ok, si yo, empresa europea, me dedico a producir chocolate que tiene una fuente de cacao de México o de cualquier país latinoamericano, ¿qué quiere decir? Que si no puedo comprobar que esa empresa puede ayudarme a trazar mi producto y ser transparente en que este producto de cacao, materia prima para mi producto final, no viene de la deforestación, si yo no puedo comprobar eso como empresa mexicana, ¿qué va a pasar? Se van a ir con mi competencia que sí puede comprobarlo, ¿no? Exacto. Entonces, de manera indirecta o casi directa, vamos a tener un impacto en cómo se están llevando a cabo las operaciones en México, temas de deforestación, temas de neoesclavitud. Y otro ejemplo clarísimo es el famosísimo nearshoring, ¿no? Una de las oportunidades de mercado más interesantes de este 2023 y 2024 es que está pasando con México en la frontera para producir nuevos productos y servicios que también tienden a ser más baratos y toda esta ventaja competitiva por los nuevos tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, este tipo de regulaciones sin duda en la trazabilidad y la exigencia a empresas mexicanas va a tener un impacto positivo, creo yo, aunque en México pues lo ideal es que nosotros también tengamos una regulación per se, Claro. ¿no? Y ojalá pues esto ayude a impulsar a que surjan esas pues nuevas regulaciones, porque van a ser realidades a las que nos vamos a estar enfrentando por intereses comerciales, ¿no? Entonces ojalá ese sea uno de los puntos. Y pues esto sin duda invita a más innovación, a emprendimientos sociales que puedan apalancarse de nuevas tecnologías como la blockchain, investigación satelital o fotografía satelital para comprobar esta deforestación,
emprendimientos sociales e innovación también en temas de cómo eficientamos esta medición y gestión del impacto, ¿no? Que pues somos pioneros los emprendedores sociales en entender cuál es la importancia del impacto, porque es parte de mi día a día y de mi storytelling. Entonces, sin duda, si entiendo esa importancia y ahora lo ligo a intereses comerciales, pues vamos a estar viendo mucha innovación que va a ser muy interesante. Ya la estamos viendo. Entonces, sin duda creo que va a ser un año interesante para analizar este tipo de mercados. Y pues no sé, estos son los que se me ocurren a mí. No sé si a ti se te ocurre algún otro de los impactos que podemos tener como de estas regulaciones en México o alguna otra idea que quieras para cerrar este tema. Pues mira, sumándome más desde el punto de vista de oportunidades, ¿no? O sea, creo que lo que sea que estés haciendo tú, al final, con esta complejidad que existe en las cadenas de valor, vas a formar parte de una u otra. Entonces, que empieces a ver cuál es tu rol para ser justo más atractivo para tus clientes, que sea más sencillo trabajar contigo para todos tus proveedores y demás, creo que es estar un paso adelante, ¿no? Tú decías, o sea, nearshoring, perfecto. ¿Qué tenemos que tener en consideración para crear esos tratos comerciales, esas formas de trabajo con trabajadores mexicanos? ¿Cómo les protegemos? ¿Cómo traemos las mejores condiciones que un productor europeo va a querer asegurarse que no está apoyando la neoesclavitud, ¿no? Y lo mismo para todo, blockchain, que tú tocabas ese tema. A lo mejor mucha gente ligó siempre blockchain al tema de cripto y puedes estar a favor o en contra, pero al final es una tecnología descentralizada que te permite verificar las cosas. Y, por ejemplo, para temas de comercio justo, temas orgánicos, temas de créditos de carbono, puedes validar tú ante un tercero, llámese tu inversionista, tu regulador, tu cliente, qué es lo que pasó en la cadenita, por dónde pasó tu producto, a quién impactó. Entonces creo que vale la pena quedarnos con esta idea de qué rol juego yo en esta cadena de valor global y qué puedo hacer, dado que se viene este tema de trazabilidad, transparencia y regulación. Creo que también es algo muy positivo y esperemos pronto tengamos también desde este lado en México mayor entendimiento de qué es lo que tienen que cumplir las empresas. Sí, y al final, nada más por relacionarlo con otro concepto que es importante, es decisiones tomadas con base en data, ¿no? Si no tenemos hoy esa data, como lo mencionabas, esos bajos porcentajes de data, pues vamos a tener que empezar a generarlos, ¿no? Porque yo como inversionista, yo como consumidor, yo como gobierno, evidentemente quiero tomar decisiones informadas de qué industrias, qué actividades o qué hábitos de consumo son los más amigables con el medio ambiente o con la propia sociedad del pueblo, pues la economía en general, ¿no? Entonces, claro. Hay una última cosa que creo que es bueno agregar en este episodio para ya cerrarlo, pero esta es una noticia, digo, dependerá cuando escuchen el episodio, pero a principios de 2024 se empezó a regular también el tema de las etiquetas y digo, en la Unión Europea también, porque pues seguramente les ha tocado ver sellitos que dicen amigable con el medio ambiente. Eco, no sé qué, que no es una certificación en sí, simplemente es algo que alguien bajó de internet, lo creó, lo diseñó, que no significa nada, pero a ti como consumidor te hacen creer que estás apoyando algo que en sí es orgánico o biodegradable y tal, y en la Unión Europea solo se va a permitir para etiquetado aquellas que tienen un proceso de verificación de lo que están diciendo las empresas que hacen. Entonces a mí eso me parece un gran paso, sí. Creo que eventualmente eso va a llegar a todos los mercados. Y está bien, porque no se vale que nos engañen, ¿no? O sea, es como, a ver, no estás haciendo nada en realidad, no pongas nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de ese tema de transparencia y trazabilidad. Creo que era importante que lo empiecen a buscar y ya les iremos informando por las redes de Inercia cómo avanza ese tema, pero impacta a todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno. Y complementando ese último punto que toca Pau, les invitamos a escuchar el capítulo de certificaciones y greenwashing, que ahí tocamos más a profundidad ese tema. Estuvo bueno sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.